Keila. Compañeros, buenos días. Buenos días, Lick. Buenos días, Lick. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, licenciado. ¿Están listos? Sí, Lick. ¿Preparados para continuar? Sí, Lick. Ah, qué bueno. Eso me gusta, ¿no? Así van a estar atentos a lo que platiquemos, ¿no? Sí. Para el día de hoy tenemos continuación de las garantías constitucionales. Pero antes de continuar con el tema del día de hoy, hay varios anuncios, ¿no? Primero, al recordarles a ustedes que ya se les integró a cada uno de ustedes a grupos y que revisen si aparecen dentro de los listados que ya están como grupo, ¿no? Buenos días. Eso, por un servicio de mudanza. eso me interesa que ustedes lo tengan definido, porque posiblemente la otra semana ya se les haga llegar a cada uno de los grupos el tema que van a desarrollar, el trabajo que van a desarrollar como parte de la primera evaluación, ¿no? Por eso me interesa que se aseguren que están en grupos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Ya lo revisaron? ¿Ya se dieron cuenta de eso? Sí, licenciado. Bueno. Entonces, con eso no tenemos inconveniente, ¿no? Yo creo, si no, pues con algunos me dicen, ¿no? Creo que la mayoría de ustedes que están conectados en esta sección F de clínicas penales vienen de primera hora de otra clínica, ¿verdad? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, Lick. Ajá. Ya les dieron información en relación a la actividad o participación que se está solicitando de forma voluntaria como observadores para el proceso electoral. No, Lick. No. Sí. A mí sí. A mí también. Varios. No, licenciado. Bueno, No, licenciado. para los que no les han dado No. información, entonces les digo lo siguiente, ¿no? A la facultad, ¿no? El procurador de los derechos humanos, pues, ha solicitado la colaboración de personas voluntarias para que puedan participar con ellos como PDH, como observadores del proceso electoral, ¿no? De forma voluntaria y como observadores. Y de las personas que gusten ser observadores de ese proceso electoral, están las actividades siguientes, ¿no? El sábado 6 de mayo a las 10 de la mañana es la inscripción oficial en el parque o polideportivo, como le digo, no sé cómo realmente es el nombre de ese lugar, Eric Barrondo, que está en zona 7, ¿no? A partir de las 10 de la mañana, allí estarán inscribiendo de manera oficial las personas delegadas o representantes de la Procuraduría de Derechos Humanos para tener el control de qué personas quieren participar como observadores con ellos, ¿no? Estas personas que quieran hacerlo tendrán una capacitación el 20 de mayo en ese mismo lugar a las 10 de la mañana, y también les estarán entregando un kit para identificar al estudiante como observador junto a ellos, ¿no? Esas son dos actividades que hay
previo a las elecciones, porque el 25 de junio, que es la primera vuelta, pues ahí van a estar los que se hayan inscrito como observadores en cada uno de los lugares donde los hayan asignado. O si es en la provincia donde usted o ella vote, ¿no? También pueden ubicarla en ese lugar que le quede más acceso a ese lugar de votación, ¿no? Eso en relación a la primera vuelta. La segunda vuelta, que es el 20 de agosto, la misma situación de las personas ya inscritas para estar acompañando como observadores a los delegados de derechos humanos. El día previo a las elecciones, 24 de junio y 19 de agosto, no tenemos actividad, ¿no? No tenemos actividad porque hay muchas personas que viajan hacia el interior para ir a ejercer su derecho al voto y por eso no lo tenemos, ¿no? De las personas que Disculpe. Permítame un momentito, termino y luego vamos con las preguntas. Bueno, está bien, perdón. De las personas que intervengan como observadores, acompañando a los trabajadores de la Procuraduría de Derechos Humanos, luego de concluido el proceso electoral, segunda vuelta también, tendrán que realizar un informe individual para hacerlo llegar a las clínicas donde estén inscritos con su constancia de que intervinieron en primera y segunda vuelta, de las actividades que hicieron como observadores o de lo que ustedes se dieron cuenta, ¿no? Eso lo tendrán que hacer llegar, si fuera en esta clínica, pues a mí, ¿verdad? Porque de acuerdo a esa participación, puede ser, ¿no?, que ustedes tengan un incentivo de 10 puntos por cada una de las vueltas y en total sean 20 puntos por la participación de ustedes, ¿verdad? Eso significaría para las personas que participen que si tenemos la segunda evaluación que está ponderada sobre 40, para ustedes los observadores que intervengan, solamente tendría el valor de 20 porque ya van a tener adelantados los otros 20 puntos, ¿verdad? Un ejemplo, ¿no? Y para las personas que no hayan participado porque no hayan podido, la ponderación será total, ¿no?, sobre los 40. Eso significa que de igual manera no va a perder nada, ¿no? No va a perder nada si por alguna razón no puede intervenir, ¿no? Hago la observación de que dentro de los estudiantes, acá posiblemente, ¿no?, hayan personas que trabajen en el Tribunal Supremo, en la Procuraduría de Derechos Humanos e inclusive en el Ministerio Público, donde es el personal de estas instituciones, sí obligadamente están en ese proceso electoral en cada una de las vueltas, primera y segunda vuelta, y por lo tanto estas personas ya no pueden tener la otra calidad de observadores como de las personas que sí pueden hacerlo, ¿no? Eso es en relación a lo que se está solicitando. Con la observación, vuelvo a repetir, que es voluntario, no es obligatorio, ¿no? Ahora sí vamos con las preguntas, ¿no? Pablo, dígame. Buen día, Lick. Buenos días. Gracias por la oportunidad de manifestarme. ¿Qué pasaría con... Usted habla del Ministerio Público, del Tribunal Supremo Electoral, pero no hacía mención, por ejemplo, de nosotros que estamos, digamos, en Ejército, PNC. ¿Qué pasaría con estas dos instituciones también que forman parte de la seguridad la contienda electoral? Ejército y PNC, dicen. Exacto. No, igual estarían en la misma posición que de las otras tres instituciones, porque usted, no sé si usted es parte de PNC o Ejército, pero sí, obligadamente ellos sí tienen que estar, ¿no? Exacto.
Entonces, sería un poquito difícil por la situación de que en estos casos no depende tanto de uno decir, mire, yo quiero participar o no participar, ¿verdad? Sino que hay situaciones que lo ponen a uno en una situación que no puede tomar decisiones al final de cuentas, ¿verdad, Lee? No, con estas personas, agregando las instituciones que usted menciona, no hay ningún problema porque ya con anticipación se sabe que no pueden por esa razón, ¿no? Y porque se sabe que obligadamente todo el personal está desplegado, distribuido en cada uno de los lugares con el objeto de velar por unas elecciones que sean correctas, ¿no? Ahí no hay problema. Me imagino que va a haber alguna oportunidad de que se presente alguna Por favor, o- compañeros. o de alguna forma para que nos apoyen en ese sentido, ¿verdad, licenciado? No, Que nos tomen en consideración, ¿verdad? no se preocupe usted y todos los demás, que por eso les digo, ¿eh? Que de las personas que por cualquier razón no puedan participar, la evaluación que corresponda va sobre la totalidad de los puntos que es para que los puedan obtener, ¿no? No se preocupen por eso. Gracias, Lee. Para servirle. José González. Sí, Lick, disculpe, solo, ¿qué pasa si yo quisiera participar, pero por situaciones de que estaba fuera del país no me empadroné? No está empadronado, ¿no? Correcto, no estoy empadronado, pero sí me gustaría Fíjese participar. que a primera hora me hacía una persona hacía una pregunta también similar, ¿no? No está empadronada y preguntaba si podía participar como observador. Yo para mí, ¿no? Para mí, como observador sí puede intervenir, ¿no? Porque es distinto a que usted quiera ejercer su voto no estando empadronado, ¿no? Pero en el chat miraba de que aparentemente a alguien sí le habían pedido también su empadronamiento, pero yo miro que una cosa es distinta a la otra, ¿no? De igual podía intentar, ¿no? Ok, sí, es que la otra licenciada nos comentaba que nos iban a poner en el lugar donde vivíamos, pero Sí, pues no creo que haya alguna manera de que sepan dónde vivo si no estoy empadronado, ¿verdad? pero al momento de inscribirse sí puede dar su dirección para que en base a esa dirección pueda ubicarlo donde le quede más fácil, ¿no? Ok, muchas gracias, Lick. Para servirle, ¿eh? Sharon. Sí, licenciado, buenos Buenos días. días, Buenos licenciado. días. Con una consulta, le voy a plantear mi caso. Hace como una semana tal vez, o unos 10 días, en el link de clínicas donde yo estoy, mandaron un link donde había que registrarse para poder ser parte de las elecciones que se van a hacer este año. Entonces yo me inscribí en el ODUSAC, Observatorio Democrático, como voluntaria. No sé si eso me valdrá también aquí los 20 puntos con usted o es solamente, o esa parte, porque yo había hablado con un licenciado anteriormente, el que me dio clase de notariado en a primera hora, y me dijo que solo era, bueno, en su curso para válido, solo de PDH. No sé si con usted será lo mismo, pero como digo, no sé si estaré bien o estaré mal, o sabe más o menos en caso que no sea en el ODUSAC donde estoy registrada, dónde puedo abocarme para poder desasignarme, si en caso no fuera válido la asignación que me hice. Disculpe. No tenga pena. Fíjese que la participación que se va a hacer por parte de los estudiantes de modalidad de clínicas es exclusivamente en acompañamiento a los señores o personal de la PDH, ¿no? Si su inscripción que usted hizo, pues no sé con quién va a ser la intervención o sería la intervención si lo hacen, pero sí, por parte de la modalidad de clínica sí es exclusivamente a PDH. Yo le recomiendo en este caso es que si usted quiere, puede inscribirse como estudiante para apoyar al personal de la PDH y me imagino que ha de tener algún contacto
del anterior link donde se inscribió para comunicar que no estará con ellos por la razón de estudiante y que va a estar como tal acompañándolos a PDH. ¿No? Yo creo que eso es lo que usted puede hacer, ¿no? Sí, licenciado, pero fíjese que el día de hoy busqué y nadie me da respuesta. Dicen que no saben y también yo la Ese verdad link solo para acompañar a quién era, perdone. era de parte de ODUSAC, Observatorio Democrático, de parte de la Universidad San Carlos de Guatemala. Disculpe, perdón, Sí, solo sí, les voy a diga. ampliar la información de eso. En este caso, compañera, tendrías sí o sí que buscar la manera de contactar quién es el encargado de eso, porque solo puedes participar ya sea en ODUSAC o ya sea por parte de la PDH. No puedes estar en los dos, porque sí obligatoriamente te tendrías que desasignar, te voy a decir, para poder participar por parte de la PDH. Entonces sí sería de buscar quién fue o de dónde es que se está sacando la información de ODUSAC para que puedan participar únicamente por PDH, porque por los dos no se puede. Ya, pero como le digo, ¿verdad? No sé más el contacto. Como es de la universidad, entonces yo supuse que era válido, ¿verdad? Para todos y como andaban diciendo también de que era obligatorio hace como una semana o 10 días. Sé que hay que esperar la información oficial, pero en mi caso, por miedo tal vez a que no me valieran las clínicas, pues yo me asigné. Y en realidad nadie da respuesta, solo dicen en ODUSAC, ya traté de mandar correo y contactarme con la universidad, pero no sé si tienen algún correo alterno o Es que algo así donde yo fíjate pueda que abocarme también. es ajeno, la verdad que es ajeno a nosotros ese link que compartieron, porque incluso ya tengo varias personas que me lo han consultado, pero te soy bien honesta, ni siquiera nosotros sabemos quiénes son los que están organizando eso. Entonces, por lo mismo, no sabemos, pues no tenemos nosotros la información como para decirte, mira, sí, te voy a enviar este correo y tú lo envías ahí para que te desasignen, porque como te repito, no tenemos ni idea de quiénes son los encargados de eso. Usted, Fabiola, Dígame, licenciado. yo creo que lo que sí podíamos hacer es hacer llegar esa información allí a la coordinación de clínicas para que ellos averigüen si pueden tener alguna información o contacto Adicional. con ese Ajá. correo para informarles a ellos, ¿no? Ok, claro que sí. Entonces yo voy a consultar ahorita y si me dan alguna información, pues de igual manera yo se las voy a compartir en el grupo. Ajá, Sí, licenciado, pero muchas no se gracias. preocupe que sus clínicas no se le van a perjudicar porque usted no intervenga si tiene problemas por algo así, ¿no? Sí, licenciado, muchas gracias. Yo la verdad Iraida, estaba preocupada por eso. Gracias, Lick. no, no tenga pena, no tenga pena para eso. Ma- Licenciado, buenos días. Con una consulta, usted dijo que era la reunión del otro sábado en, en, en la zona 7, pero la licenciada de clínica. Creo que al licenciado se le fue la señal, solo esperemos unos minutitos. Está bien, compañero. Gracias, compañera.
Acá el compañero que colocó que si puedo participar como observador y a la vez puedo votar, sí puedes, porque pues tienes el derecho al voto, entonces no hay ningún problema y incluso creo que los van a mandar a lugares pues cerca de sus casas. Buenos días, Fabiola. Solo con una consulta. A mí sí me interesa participar, pero ya cuando yo entré a la reunión, el licenciado, solo logré escuchar que el licenciado dijo que tenía ponderación para, para los exámenes, pero ya no logré escuchar la información que dieron anteriormente. No sé si me podrías brindar la información. Sí, solo esperemos que el licenciado termine de dar la información que les tenía y de igual manera yo por la tarde les voy a hacer llegar un formulario para que ustedes los que quieran participar se anoten ahí y aparte de les voy a poner las fechas, horarios para que no les quede ninguna duda. Gracias. Buenos días, disculpen. Una pregunta con respecto a esta participación. ¿Aplicaría mis 20 puntos si estoy participando en un centro de votación? ¿Me escuchan, compañeros? Sí, Lick. Sí, licenciado. Bueno, logré captar esta última pregunta que están haciendo, ¿verdad? Usted va a intervenir por parte del Tribunal Supremo como parte de las mesas, ¿verdad? Así es. No, entonces, por eso es que les decía al inicio de la intervención, ¿verdad? Personas que trabajan para el Tribunal Supremo, personas que trabajan para la PDH, personas que trabajan para el Ministerio Público y adicional mencionaba a un compañero, Pablo, PNC y Ejército, que tienen que estar obligadamente, pues no pueden intervenir como observadores porque no pueden tener dos intervenciones en una misma persona, ¿verdad? Entonces, en su caso, no puede ser observador y en su caso para la evaluación va sobre la totalidad que tenga esa evaluación, ¿verdad? No le cuentan como observador, ¿verdad? Ok, gracias, licenciado. De las personas que tienen levantada la mano, ¿me escuchan? Catherine. Licenciado, buenos días. Igual mi pregunta Buenos días. era si uno va a participar como fiscal en una mesa, entonces no le cuenta como observador, ¿verdad? No le cuenta, ¿no? Ok, gracias, muy amable. Simple para servirle. Kimberly. Buenos días, ¿Hay más licenciado. preguntas? Sí, dígame. Solo, pues, mi duda era de que si teníamos que presentar alguna papelería en especial, pero como ya Fabiola, pues, nos va a hacer el favor de mandarnos toda la información, entonces, pues, creo que ahí voy a revisar todo lo que tenemos que tener para poder participar. Muchas gracias, Lica. Para servirle, el único requisito es que puedan llevar su DPI y carnet de universitario para que puedan hacer la inscripción oficial el otro fin de semana, ¿no? Los que puedan, ¿verdad? Y quieran participar, pueden mandarle sus datos a Fabiola para que tengamos nosotros el control de las personas que están interesadas y de eso depende también de la cantidad de personas que se quieran inscribir. De eso va a depender si el otro fin de semana tenemos o no actividad, ¿no? Les decía a primera hora que si la mayoría pues se va a inscribir para ser observador, posiblemente no tengamos para no perjudicarlos a ellos, ¿no? Pero si no es la mayoría que se queda para recibir clase, recibimos clase y que la actividad de ese día se pueda grabar para subirla a la sección y que ustedes puedan enterarse posteriormente de la actividad que hubo ese día, ¿no? Creo que ahí estamos con la información. No sé si tenga más dudas. Sí, licenciado, Fernando. buenos días. Buenos días, Paola, ¿no? Sí, sí. Solo con una consulta. A la hora de no poder participar, el examen sí con los puntos cabales o no. Sí, con sus puntos normales. Si es sobre 30, sobre 30. Si es sobre 40, sobre 40. Ok. Muchas gracias.
no tengan la idea que si a las personas que participan como observadores se les va a dar un incentivo de 20 puntos por intervenir en las dos elecciones, en las dos vueltas que hay, a los que no intervengan se les van a restar, ¿verdad? No, eso no se va a hacer, ¿verdad? El punteo va a ir sobre siempre la totalidad, ¿verdad? Fernando. Fernando Choco. ¿Alguna pregunta más? Únicamente, licenciado. Muchas gracias. ¿No? Ah, bueno. Licenciado, buenos días. Solo una consultita más. Dígame. Si nosotros estamos llevando 2 clínicas, unos llevan 3, pero en todas las clínicas nos están diciendo lo mismo. En Ajá. todas las clínicas están enviando un formulario. ¿Esto Ajá. aplicaría para las mismas clínicas, o sea, las 3 clínicas que llevamos? O póngale que si yo me inscribí con el formulario de clínica de laboral ya, ¿podría decirle de que ese me aplica con ustedes también? ¿O no? Bueno, la pregunta es si tiene que volver a llenar otro formulario, ¿verdad? Exacto. Otro formulario para hacer la separación, que es de penal, laboral o notariado, ¿verdad? Por eso es que hace la pregunta, ¿verdad? Exacto. Se va a preguntar para saber si tienen que llenar los 3 formularios. Lo único que yo sé en ese caso es que si usted, su intervención sí le va a valer por las 2 o las 3 clínicas que lleve, pero si tiene que llenar formulario separado para cada una de ellas, a menos que se pueda en el mismo formulario hacer la observación que es laboral, penal y notariado, ¿no? Pero si es necesario llenar otro formulario, yo creo que hay que hacerlo, ¿no? Ah, ok. Está bien, Ajá. perfecto. Muchísimas gracias, licenciado. Para servirle. Licenciado, una última pregunta. Dígame, Ayraya. No en todas las clínicas valen los mismos puntos. En las otras clínicas que llevo, perdón, me dijeron que me daban 40 puntos. Con usted me da... Fíjese que es a criterio de cada catedrático, ¿no? De lo que pueda darle de ponderación a cada una de las actividades que van a ver, ¿no? No impusieron que todos los catedráticos pudiéramos tener la misma ponderación, ¿no? Es a criterio de cada uno, ¿no? Gracias, licenciado. Bueno. ¿Alguien más? Bueno, entonces, si ya no hay más preguntas, vamos a iniciar con la actividad del día de hoy. ¿Se recuerdan ustedes que hace 8 días platicábamos de la garantía constitucional de presunción de inocencia, ¿no? En relación a esa garantía de presunción de inocencia, decíamos nosotros que es aquel derecho que tiene una persona dentro de un proceso penal a que se le presuma inocente desde el primer momento de una sindicación, ¿no? Indicábamos a qué se refieren o a qué podemos entender cuando la norma menciona a una persona desde el primer momento de una sindicación, ¿no? ¿Se recuerdan eso, no? Espero que no se les haya olvidado, ¿no? Y que esa garantía de presunción de inocencia la tiene toda persona dentro de un proceso penal hasta que no exista una sentencia que está firme y debidamente ejecutoriada. También mencionamos qué debemos entender o qué se entiende por una sentencia ejecutoriada, ¿no? Por eso mencionábamos el artículo 153 de la ley del organismo judicial en relación a qué entender por sentencia debidamente ejecutoriada. Y en relación a qué entender desde el primer momento de una sindicación, hacíamos el llamado del artículo 71 del Código Procesal Penal, ¿no? Mencionábamos también hace 8 días
lo relacionado a cada una de las características de la presunción de inocencia, ¿no? El indubio pro reo, ¿no? Decíamos que debemos de entender del indubio pro reo, ¿no? También en relación a la carga de la prueba, deber de entender que dentro del proceso penal, la carga de la prueba va a estar especialmente en el fiscal que tenga a cargo la investigación, ¿no? Junto al fiscal, también puede ser que esté apoyándola en esa investigación la persona que esté como creyente, porque es una persona o sujeto procesal a quien sí le interesa el resultado de esa investigación, ¿no? Como tercera característica de la presunción de inocencia mencionábamos la reserva de la investigación. Decíamos que la etapa preparatoria del proceso penal es reservada para las personas que no son sujetos de ese proceso penal, ¿no? Y que como garantía de esa presunción de inocencia son los únicos que deben de enterarse de lo que está sucediendo durante esa etapa primera del proceso penal, ¿no? Y por último, se platicaba, y recuerdo que les pedí que leyeran parte de estos artículos con relación al carácter excepcional de las medidas de coerción. ¿Se recuerdan que les mencioné qué artículos tenían que leer, verdad? ¿Quién los pudo leer, verdad? ¿Alguien que haya leído los artículos relacionados a las medidas de coerción? Mónica Lourdes. Mónica Lourdes. Iraida Carolina. Buenos días, licenciado. ¿Se acuerda usted que dejé esa tarea de leer esos artículos? Sí, licenciado, dejó de leer del artículo 224 al 268 las medidas de coerción. Pero Ajá, le voy a ¿los hacer puedo leer? sincera. Los medios los logré leer, pero no los leí todos, licenciado. Soy sincera. ¿Puede mencionarnos algo? ¿Por qué decimos nosotros o por qué decíamos nosotros que el carácter excepcional de las medidas de coerción en el proceso penal? Todavía no lo tengo muy claro, licenciado. Bueno. ¿Alguien que me lo quiera decir? ¿Por qué nosotros decimos que las medidas de coerción dentro del proceso penal tienen carácter de excepcional? ¿Ninguno? Habemos 181 personas supuestamente conectadas, ¿verdad? ¿Nadie me lo puede decir? Lick, buenos días. Buenos días, Gilibaldo. Estas características excepcionales de la medida de coerción se establece con el grado de peligrosidad o obstaculización a la investigación que pueda incurrir el imputado. Ajá. Solamente eso fue que entendí. Bueno, muchas gracias. Lick, yo también entendí algo. Sí, diga, Sharon. Es algo, bueno, yo entendí esto como la lectura, que son, por así decirlo, como un tipo de herramientas que el Estado usa también para
poder poner el poder judicial y hacer efectivo su ejercicio en la persona para que no se vaya del país. En el caso podría ser una o tal vez poder asegurar al detenido a que no se vaya o trate de hacer otras cosas. No sé si más o menos tengo la idea. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más? Lick, buenos días. Buenos días, Alma, ¿no? Sí, yo en lo que leí de los artículos 254 del Código Procesal Penal, pues entendí, incluso solo no recuerdo, pero hay el artículo que dice casos de excepción, ¿verdad? Donde Exacto. dice de que los delitos menos graves no necesitan prisión preventiva, a excepción que pueda existir peligro de fuga. Ajá, sí. Así es. Fíjese que mencionábamos nosotros hace 8 días que la característica de las medidas de coerción es que son excepcionales, ¿no? Pero ¿por qué decimos nosotros que como parte de la garantía de presunción de inocencia son excepcionales? Primero, porque nosotros ya debemos de tener entendido que durante el trámite del proceso penal, especialmente durante la etapa preparatoria, la persona goza de la garantía de presunción de inocente. Es inocente porque solamente se le está investigando y no se ha llegado a obtener una sentencia donde a esta persona la declaren responsable, ¿no? Y cuando nos vamos directamente a las medidas de coerción, estas medidas de coerción solamente van a aplicarse en los casos que realmente sean necesarios, en los casos donde la ley no permita una medida de coerción distinta a la medida sustitutiva o cuando se dé algún peligro procesal como la ley lo establece. ¿Qué significa o cuáles son esos peligros procesales que la ley establece para no poderse otorgar medidas sustitutivas y que la persona esté en libertad, ¿no? Significa que aunque el delito permita la aplicación de medida sustitutiva, exista peligro de fuga o exista peligro para la averiguación o investigación de esa verdad, ¿no? ¿Ustedes me escuchan bien, compañeros? Licenciado. Es que escucho un audio por ahí como que estuviera con campanita o algo, ¿no? No sé si puede hacer interferencia con lo que estamos hablando, ¿no? No, licenciado, se escucha claro. Bueno. Entonces, la ley establece un catálogo según el artículo 264 para los cuales no va a ser procedente que al momento de estarse conociendo la situación jurídica de esta persona se le otorguen medidas sustitutivas a la prisión preventiva, ¿verdad? Pero la ley ya lo señala expresamente. Son delitos de grave impacto social hacia la sociedad y a consecuencia de ese grave impacto social, me imagino que el legislador, esa fue la idea del señalarlo como tal, de asegurar la presencia de la persona durante el trámite de ese proceso penal, ¿no? Pero también el artículo 264, en su parte inicial, hace mención de qué medidas sustitutivas a esa prisión preventiva pueden otorgarse, ¿verdad? Y únicamente no van a ser aplicables cuando se den los presupuestos que menciona el artículo 261 y 262 del Código Procesal Penal, ¿no? E inclusive, por eso es que la ley también da la posibilidad, inclusive dentro de lo relacionado a las medidas de coerción, que cuando no sean necesarios,
esas medidas de coerción no van a imponerse, ¿verdad? Porque bastaría con el compromiso de la persona de estar presente en cada una de las citaciones en que sea necesario para comparecer, ¿verdad? Por Yo tengo eso una es co- que, Perdón, sí, perdón, yo tengo una consulta ahí. ajá. En cuanto a las medidas sustitutivas, yo tengo entendido que las medidas sustitutivas no se pueden volver a aplicar cuando una persona es reincidente otra vez en el delito, pero no sé si estoy mal, porque sí conocí a una persona donde le dieron nuevamente una medida sustitutiva. Recuérdese que para que sea primero, para que una persona sea considerada como reincidente en la comisión de hechos delictivos, esa reincidencia previa que tiene esa persona debe estar establecida mediante sentencia, ¿no? Donde esta persona pues ya haya sido condenada y a consecuencia de esa condena pues tuvo que cumplir la pena que se le impuso de cualquier forma en que haya sido, y después viene otro proceso distinto, ¿no? La reincidencia solamente se establece de esa manera, ¿no? Porque no se puede considerar como reincidente a una persona que se le ha detenido una vez, posiblemente 2 veces o hasta 3 veces, pero durante esas 3 veces se le ha decretado la falta de mérito. Su proceso ha terminado archivado por la falta de medios de investigación en contra de esa persona para tramitarle el proceso penal, ¿no? Eso primero de las cosas, ¿no? También puede pasar que dentro de un proceso penal a una persona se le otorguen medidas sustitutivas como medida de coerción a esa prisión preventiva que tenía, y las condiciones que se le impusieron para darle esas medidas sustitutivas, él no las cumplió, ¿no? Posiblemente presentarse cada semana, cada mes o cada 15 días al Ministerio Público o al lugar donde está su proceso a firmar el libro de medidas sustitutivas, él nunca las cumplió, ¿no? Y a consecuencia de ese incumplimiento, se solicita por el fiscal la revocación de esas medidas sustitutivas, ¿no? Desde el momento en que a una persona se le otorga una medida sustitutiva, le hacen la observación, ¿no? De que esa medida sustitutiva se le otorga bajo las condiciones que le esté indicando el juez, y si no cumple, se declara su rebeldía, se ordena su aprehensión, y durante el trámite de ese proceso penal ya no puede gozar de esas medidas sustitutivas, ¿no? Como repito, puede ser que hayan sido procesos distintos y a consecuencia de eso haya tenido medidas sustitutivas en cada uno de los procesos, ¿no? Pero sería de ver el caso para saber realmente la razón por la cual se otorgó más de una vez, ¿no? ¿Sí me comprenden eso? Sí, gracias. Bueno, entonces vamos con ¿ya no tienen dudas con relación a las medidas de coerción? Perdone, fíjese que en el artículo 261, donde indican los casos excepcionales, donde mencionan los delitos de menos graves, ¿cuál podría hacer esto, licenciado Perdone? Como la extorsión, no, las extorsiones no. Pregunto. El artículo 261, ¿no? Exacto. Dice, en delitos menos graves no será necesaria la prisión preventiva, salvo que exista la presunción razonable de fuga o de obstaculización de averiguación de la verdad, ¿no? Puede ser cualquier delito de los que son perseguibles a instancia particular, ¿no? Recordemos que los delitos que son perseguibles a instancia particular
son aquellos donde previamente a entrar a investigar por parte del Ministerio Público se tiene una denuncia o una querella por parte de la persona que es directamente agraviada, ¿no? Y Puede en este ser, caso podría entrar, por ejemplo, las extorsiones, ¿no? bien, puede ser en caso de las extorsiones. Yo le digo que en el caso de las extorsiones se aplica bastante la aplicación de las medidas sustitutivas, a menos que, como repito, pues haya peligro de fuga o de que esta persona pueda obstaculizar esa misma investigación, ¿no? Lick, perdone, podría entrar los robos, Lick, porque fíjese que alguien mencionó de que a veces son residentes, pero hemos escuchado en las noticias, Lick, que a veces tienen hasta 40 ingresos a la cárcel, ¿no? Y no es posible que los jueces no pueden condenar y muchas veces sí tienen pruebas, digámosle videos y todo, pero siempre o sea, no lo pueden juzgar. Lick. Entonces, no sé si entre esos, o sea, entre esos casos excepcionales podrían entrar el robo. Bueno, solo mencionaron extorsión, Lick, pero no sé si habrá más. Por eso le mencionaba algo en relación a lo que la compañera anterior preguntaba, ¿no? Hay muchas personas, se mira que muchas personas han tenido procesos, cantidades varias, ¿no? Cantidades varias antes de la emisión de una sentencia condenatoria, pero lo que ha sucedido es que durante esas detenciones previas que esta persona ha tenido, los procesos han terminado con desestimaciones, la aplicación de criterios de oportunidad o hasta mismo sobreseimientos, ¿no? Fíjense que como parte dentro del proceso penal en la fase de ejecución, una persona para que pueda obtener el beneficio de una libertad anticipada. ¿No se le escucha, Lick? ¿Se le escucha? Se escucha. ¿No se escucha? Se escucha. Sí, se escucha. Sí, Lick, se escucha. Sí, se escucha. Ah, bueno. Pues les decía, ¿verdad? Que en la fase de ejecución, cuando una persona ha sido condenada, a consecuencia de esa condena, está cumpliendo esa pena que se le impuso, llega un momento en que la persona pueda tener derecho a tener una libertad anticipada como beneficio en el cumplimiento de esa condena, ¿no? Pero si esta persona, antes a esa condena que está cumpliendo, ha tenido 5 o más ingresos y obran dentro de los registros del sistema penitenciario, para que a esta persona le puedan otorgar el beneficio, debe de acreditar cómo terminó cada uno de los procesos anteriores, ¿ves? Y ahí es donde uno se da cuenta en la forma en que cada uno de los procesos anteriores han finalizado, ¿no? La mayoría distintos, a una sentencia condenatoria, ¿no? Y por eso les digo, no todas las detenciones que se le realizan a una persona pueden perjudicarle como reincidentes, porque no en todos los casos ha sido condenado, ¿no? Si habían o no medios de investigación para poderlo condenar y no lo hicieron, pues sería de conocer cada caso en particular para establecer por qué no se le condenó, ¿no? Entonces eso es lo que pasa con eso, ¿no? Pero continuamos mejor con la siguiente garantía, ¿no? La siguiente garantía, ¿no? La garantía de derecho de defensa, ¿no? Si ustedes observan, esta garantía de derecho de defensa es una garantía que se observa y
su aplicación dentro del proceso penal y que tiene mucha relación con el debido proceso, ¿no? E inclusive el mismo artículo 12 de la Constitución se establece como fundamento de esa garantía, ¿no? Y por eso se dice lo siguiente, ¿no? Es aquella garantía constitucional aplicable al proceso penal que establece que la persona y sus derechos son inviolables, ¿no? Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en un proceso legal ante juez o tribunal competente y previamente establecidos, y en el que se le hayan observado las formalidades y garantías de la ley, ¿no? ¿Qué significa eso? La observancia, la aplicación de un debido proceso. Ese derecho de defensa también lo encontramos en el artículo 20 del Código Procesal Penal, 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como parte de los fundamentos para exigir la aplicación de ese derecho de defensa. Pero acá viene una interrogante, ¿no? ¿Por qué dentro del proceso penal, como parte del derecho de defensa, pueden darse las siguientes características, ¿no? ¿Por qué es parte del derecho de defensa la defensa material? ¿Saben ustedes o entendemos qué debemos de saber como parte de esa defensa material? ¿Qué es una defensa material para ustedes? Rosalinda. Perdón, Nick, estaba marcando mi asistencia. No tenga pena, pero sí escucha lo que les pregunto. Sí, así es, estaba hablando sobre la defensa material, si no estoy mal. Ajá, ¿qué entiende usted en relación a la defensa material? ¿Qué es una defensa material? No sé si me escucha, Lee. ¿Sí le escucho? Ok. Ajá. Diga, no tenga pena. En este caso, decir sobre que es un derecho de elegir algún abogado. Ajá. ¿Qué más? Pues, como sabemos, si la persona no tuviera la oportunidad de tener un abogado de confianza, sería uno de oficio, si no estoy mal. También es parte de lo que es en general el derecho de defensa. ¿Algo más o solo eso? O entendido el licenciado. Bueno, muchas gracias. Sabeli García. Sabeli.
Sabeli. Sí, diga Silvia. Clic, según tengo yo entendido, la defensa material es la que ejerce el imputado. Ajá. ¿Cómo? ¿Qué más entendemos por eso? Yo no sé si estoy bien, pero... Perdón. Disculpe, yo entendería que es los derechos que le da la Constitución política al imputado referente al proceso al que se le quiere iniciar. Ajá. ¿Qué más? Fernando. Buenos días, Vic. Buenos días. Pues yo entiendo que la facultad que tiene el imputado para intervenir y participar en el proceso penal. Por él mismo. ¿Qué más? ¿Alguien más que tenga levantada la mano? Yo no la levanté, pero puedo participar. Sí, no tenga pena. Licenciado, yo lo que tengo, adicionando a lo que el compañero había dicho, es que es la posibilidad que tiene él para demostrar la falta de credibilidad en la prueba testimonial de la carga del cargo que le están imputando. Ajá, ¿por parte de quién? ¿Por él mismo o por quién más? Sí, de parte de él mismo. Ah, bueno. ¿Alguien más? ¿Qué más entendemos por esa defensa material como parte de la defensa técnica? Perdón, defensa material, ¿no? Sí, dígame. Yo lo entiendo de esta manera. Bueno, no sé, voy a compartir mi opinión, no sé si estoy bien. Yo lo entiendo como, bueno, en este caso la persona que está siendo imputada, que puede oponerse en este caso al cargo que se le está imputando. ¿De qué forma podría oponerse a esa imputación? Por ejemplo, en este caso, hablar, a negar el cargo, que la persona diga no, que yo no cometí el delito, por ejemplo. Sí, es parte de esa defensa material, ¿no? ¿Dónde encontramos el fundamento de la defensa material? Ese es el que estaba buscando porque no lo encontré. Artículo 92, licenciado, del Código Procesal. Hágame el favor, ¿lo tiene ya a la mano? Sí, licenciado. Léamelo, por favor. Derecho a elegir defensor. El sindicado tiene derecho a elegir un abogado defensor de su confianza. Si no lo hiciere, el tribunal lo designará de oficio, a más tardar antes de que se produzca su primera declaración sobre el hecho, según la reglamentación para la defensa oficial. Si prefiere defenderse por sí mismo, el tribunal autorizará solo cuando no perjudique la eficacia de la defensa técnica, y en caso contrario lo designará de oficio. La intervención del defensor no menoscaba el derecho del imputado a formular solicitudes y observaciones. Muchas gracias. Si ustedes se dan cuenta, el título primero de esa sección tercera del Código Procesal Penal, el título es defensa técnica, ¿no? Pero no se refiere solo a la defensa técnica, porque este mismo artículo 92 primero indica, ¿no?, el derecho a elegir defensor, ¿no? El sindicado tiene derecho a elegir un abogado defensor de su confianza, ¿no? Hasta ahí está lo relacionado a la defensa técnica y el derecho de la persona a elegir cualquier abogado que él crea conveniente, que va a defender mejor sus derechos, o hasta posiblemente que lo va a defender mejor en sus derechos y posiblemente hasta menos costo le va a tener. Imaginemos hasta eso, ¿no? Miren lo que sigue, ¿no? Si no lo hiciere, el tribunal lo designará de oficio a más tardar antes
de que se produzca su primera declaración, ¿no?, sobre el hecho según la reglamentación para la defensa oficial, ¿no? Sigue con relación a la defensa técnica. Si él como persona está privada de su libertad y a consecuencia de esa privación de libertad no puede buscar un abogado de su confianza, es donde de oficio el juez comunica al Instituto de la Defensa Pública Penal para que le puedan nombrar a una persona que lo pueda acompañar, ¿no? Y aquí viene lo que estamos mirando en relación a la defensa material, ¿verdad? Si prefiere defenderse por sí mismo, el tribunal lo autorizará solo cuando no perjudique la eficacia de la defensa técnica. Y en caso contrario, lo designará de oficio, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos por defensa material, ¿no? Es aquel acto, si quiere ustedes, aquel acto procesal mediante el cual la persona procesada, la persona sindicada o la persona acusada decide defenderse él personalmente de las indicaciones que le están formulando. Repito, ¿no? De acuerdo a este mismo artículo 92, es aquel acto procesal mediante el cual la persona procesada o sus denominaciones que quieran ustedes darle, prefiere él defenderse personalmente de las indicaciones que se le están sindicando, ¿no? Esto porque pueda legalmente realizarlo y porque no perjudique a esa defensa técnica que como persona tiene en ese proceso penal, ¿no? Y aquí vamos a lo siguiente, ¿no? Regularmente puede una persona, está permitido, de acuerdo a la ley, que una persona decida, ¿no?, yo mismo voy a defenderme, ¿no?, y no quiero un abogado que me auxilie, ¿no? Si yo soy abogado, posiblemente, y la indicación que me están haciendo no es tan grave, sea sencilla, posiblemente es donde yo pueda decir o pueda decirle al juez que no voy a nombrar abogado defensor de mi confianza, ni quiero que él me nombre uno de oficio en virtud que yo me considero necesario para defenderme personalmente de las indicaciones que me están haciendo, ¿no? Primero, porque posiblemente me encuentro en libertad y puedo hacer mis diligencias o las vueltas, si ustedes quieren llamarle de esa manera, de lo que sea necesario en el trámite de ese proceso, ¿no? Porque de lo contrario, si él quiere defenderse personalmente, pero la indicación que le están haciendo es grave y a consecuencia de eso él está detenido, entonces es donde posiblemente no sea permitido, aunque él pueda defenderse también personalmente, ¿no? Es donde necesita que se le nombre uno de confianza o de oficio para que ejerzan esa defensa técnica que él necesita, ¿no? Y aquí está lo último que mencionaban por ahí, creo que Alma, creo que lo mencionaba, ¿verdad? Es parte también de la defensa material. Lo último de ese artículo 92, ¿verdad?, donde dice, ¿verdad?, la intervención del defensor no menoscaba el derecho del imputado a formular solicitudes y observaciones, ¿no?, aunque yo tenga a la par un abogado de mi confianza, o sea, un abogado nombrado de oficio, eso no me quita a mí el derecho de que en cualquier momento de la audiencia o de la diligencia que estamos haciendo, yo pueda pedirle la palabra al juez para decirle, señor juez, yo quiero hacer una aclaración con relación a la persona
que intervino y hago la observación que crea conveniente, ¿verdad? O también para hacerle las peticiones que yo crea son necesarias, ¿verdad? Ahí estamos. El artículo 92 es el fundamento tanto para la defensa técnica como para la defensa material, ¿verdad? Y vamos acá también, ¿verdad? El artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la literal D, también está lo relacionado tanto a la defensa material como a la defensa técnica, porque esta literal B dice lo siguiente, ¿verdad? Derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor, ¿verdad? El otro también fundamento para la defensa material y defensa técnica, ¿verdad? Vamos con, dígame, Héctor. Lic, buenos días. Buenos Gracias días. por la oportunidad. En el caso de la defensa material, o sea, vamos a ponerle nombre, ¿verdad? La autodefensa, ¿verdad? De que el sindicado quiera defenderse. Él quiere defenderse porque así lo siente. Pero ¿cómo sabe él que es su derecho? ¿Y cómo sabe él que en el último párrafo del artículo 92, que en cualquier momento, a pesar de que tenga defensor, él puede, establecer, formular solicitudes u observaciones? Es decir, digamos, el imputado vamos a suponer que es una persona, un ciudadano normal, común y corriente, que no sabe de leyes, pero tiene el deseo de defenderse porque él cree que es inocente. Y hasta cierto punto vamos a decir que lo es. Pero Sí. ¿cómo sabe él de estos derechos si nadie se los dice? Porque la función del abogado defensor es precisamente antes de una audiencia explicarle a él sus derechos, vamos a decir. Pero él no lo sabe. Entonces, ¿cómo podría en ese momento él saberlo? ¿El juez se lo indicaría o se encontraría perdido? ¿O cómo sería esta situación para que él pueda ejercer ese derecho? Gracias, Lic. Fíjese que si vamos a un caso práctico, puede pasar lo siguiente, ¿verdad? Imaginemos que a una persona la detienen por cualquiera de las dos causas que la ley ordena o permite realizar la aprehensión, ¿verdad? La ponen a disposición del juez, que va a conocer su primera declaración, y cuando llega ante el juez para prestar su primera declaración, llega sin abogado defensor, solamente está el fiscal y el juez, y sin la presencia de un abogado defensor con él, no puede desarrollarse esa primera declaración, ¿verdad? Ahí es donde el juez posiblemente le va a hacer del conocimiento de él como persona detenida, que tiene derecho a elegir un abogado de su confianza o a que él le nombre un abogado de oficio o del Instituto de la Defensa Pública Penal, ¿verdad? Él podrá responderle al juez: yo no tengo capacidad como para pagar un abogado, le solicito que me nombre uno de oficio, si ustedes quieren llamarle así, ¿verdad? O de la defensa pública, ¿verdad? Ahí es donde viene el juez, reprograma la diligencia para que ya en la próxima ya esté un abogado que lo auxilie a él de manera personal. Es el momento también para que el juez pudiera informarle a él y decirle: mire, la ley permite que usted pueda defenderse personalmente, ¿no? O también la ley lo faculta para que nombre usted una persona de su confianza o para que yo le nombre uno de oficio, ¿no? Usted decide si yo le nombro uno de oficio o usted va a proponer uno de su confianza, ¿no? Pero
si es una persona que no tenga los conocimientos necesarios como para saber que él pueda defenderse de manera personal, aunque se lo pida él al juez, no se lo va a permitir, ¿verdad? Porque por eso es que la ley señala, ¿verdad?, que la defensa del inculpado dentro de un proceso penal solamente es permitida cuando no afecte el ejercicio o la eficacia de la defensa técnica, ¿verdad? Si esta persona no conoce de leyes, pues definitivamente nosotros sabemos que él no puede defenderse de manera personal porque no va a poder qué hacerlo, ¿no? Aunque se lo diga el juez que él puede defenderse de esa forma, ¿no? Por eso es que la ley únicamente permite el ejercicio de la defensa material o la autodefensa, como usted le denomina, cuando esta persona posea los conocimientos necesarios para poderla efectuar, ¿no? Y cuando esa persona va a poseer los conocimientos necesarios, cuando sea posiblemente un profesional que se han dado cuenta que últimamente han detenido a varios abogados, ¿no? En ese caso es donde esa persona pudiera indicar, ¿no?, yo mismo voy a realizar mi defensa material dentro del proceso y no necesito ni abogado defensor de mi confianza ni el nombramiento de uno de oficio. Ahí es donde realmente puede ejercerlo, ¿no?, si no afecta su situación como persona dentro de ese proceso, ¿no? Pero si es una persona que no tenga los conocimientos o la preparación, aunque lo pida, el juez no se lo va a autorizar, ¿no?, porque va a perjudicar sus derechos como persona en el proceso penal, ¿no? Sí, pues entonces es casi imposible que se pueda defender por sí solo, ¿verdad? Porque además, dentro de la Constitución, el artículo 8 dice, ¿verdad?, derechos del detenido. Y en el segundo párrafo dice, un defensor podrá estar presente en todas las diligencias policiales y judiciales. Entonces es casi imposible que lleguemos a ese punto de que la persona se pueda defender sola, porque de igual manera la ley le está diciendo, usted tiene que estar representado, ¿verdad? Sí, entonces como garantía primero del debido proceso y garantía de ese derecho de defensa, ¿no? Porque, como repito, pues hay muchos casos donde aunque uno sea abogado, a uno puede hacer que le impacte la sindicación que le estén haciendo, ¿no? Y a consecuencia de ese impacto, usted no puede estar lúcido para saber qué hacer, ¿no? Por eso, ¿no? Ya, gracias, Lick. Para servirle. Lick, perdone, solo tengo una duda. Dígame. Yo estaba leyendo el artículo 96 porque usted mencionaba, como bien decía, pues hay abogados que son procesados también, pero tengo una duda yo acá, porque acá en el artículo 96 dice número de defensores. En este caso, si el imputado es un abogado y él quiere defenderse, pero a la vez, o sea, él puede defenderse también por sí solo, pero a la vez, pues está acompañado de otro abogado, aquí ya entraría lo que dice el artículo 96, donde dice que no podrá ser defendido simultáneamente por dos abogados. No, ahí no entraría la aplicación de ese artículo, porque ese artículo se refiere a que dos abogados estén ejerciendo la defensa técnica de la persona y que los dos abogados quieran estar interviniendo en cada una de esas etapas, ¿no? Porque la ley permite que si son dos abogados, uno sea el que tome la palabra, ¿no? O si quieren alternarse, pues en un momento interviene uno y posteriormente interviene el otro, ¿no? Pero no puede intervenir los dos por la misma situación en la que se tengan que pronunciar, ¿no? En ese caso, si vamos a que el sindicado tiene abogado defensor de su confianza, solamente a él, como persona procesada, es donde puede tomar la intervención después del abogado para hacer algunas aclaraciones u observaciones o hacer algunas peticiones, ¿no? Pero ese artículo 96 se refiere a que sean dos quienes estén ejerciendo la defensa técnica de la persona procesada, ¿no? Ok, entiendo. Sí, Gracias. ¿lo comprende? Sí, ya lo entendí. ¿Sí? Gracias. Sí. Bueno. Vamos a la siguiente característica, ¿no?
La declaración del imputado, ¿no? La declaración del imputado dentro de un proceso penal se debe de tener, o en la mayoría de los casos, aunque exista esa declaración del imputado, solamente va a ser un medio de defensa de la persona dentro de ese proceso penal, más no un medio de investigación en contra de él mismo, ¿no? La ley establece, o la ley le da esa posibilidad a la persona procesada que él pueda declarar o de abstenerse de hacerlo, ¿no? Si él decide declarar después de la advertencia de ese derecho que tiene, pues será su decisión, pero no puede ser tomada en su perjuicio, ¿no? Por eso existe esa libertad de declaración de la persona en el proceso penal. Aquí también es necesario tomar nota de lo que se establece en el artículo 8, numeral 13, ¿no? De la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que da también la posibilidad a lo siguiente, ¿no? La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin ninguna coacción de ninguna naturaleza, ¿no? La ley permite también, el convenio o pacto internacional permite también la declaración de la persona, siempre y cuando no sea con medios coercitivos como el objeto de obtener información, ¿no? Y va a ser válida posiblemente dentro de un proceso penal donde después de contar con la declaración de esta persona, adicional a ello también tengamos medios de investigación que corroboren o que nos comprueba o se establezca que lo que esta persona dijo efectivamente fue de esa manera, ¿verdad? Únicamente de esa forma, la declaración de la persona podría ser tomada dentro del proceso penal, ¿verdad? De lo contrario, solamente va a ser un medio de defensa dentro del proceso penal, ¿verdad? Y es por esa razón que al momento de escucharse a la persona en cualquier diligencia dentro del proceso penal, no se le juramenta, ¿verdad? Solamente se le amonesta, ¿verdad? Para que se conduzca con la verdad, ¿verdad? Pero también, yo digo, ¿no?, que esa amonestación está también de más, ¿verdad? Porque esta persona, no, como sindicada o procesada, no está obligada a decir la verdad, ¿verdad? Él puede tergiversar lo que pudo haber pasado, que como persona tiene ese derecho en el proceso penal, ¿verdad? Sin embargo, se amonesta, ¿verdad?, a la persona dentro de las diligencias en el proceso penal, ¿verdad? La defensa técnica, ¿no? Ya con relación a la defensa técnica, pues ya mencionábamos que el artículo 92 incluye tanto la defensa técnica como la defensa material, ¿no? Entonces, el derecho a la defensa técnica constitucionalmente y procesalmente es un derecho de la persona dentro del proceso penal a elegir un abogado defensor de su confianza, a sustituirlo o cambiarlo cuando él lo considere adecuado por las razones que él quiera, ¿no? Entonces es parte de ese ejercicio de la defensa técnica, ¿no? La siguiente característica, ¿no?, conocimiento de la imputación, ¿no? Conocimiento de la imputación, ¿no? ¿Por qué? El conocimiento de la persona de la imputación que se le está haciendo es parte
de ese derecho de defensa. ¿Por qué consideran ustedes eso? ¿Qué me dicen en relación a eso? Podría ser porque como sus derechos tienen que ser respetados, él debe saber la razón por qué lo están, la redundancia, imputando al caso, ¿verdad? Ajá. Muchas gracias. ¿Alguien más? Licenciado, sí, porque tiene derecho a conocer la razón y porque todos somos inocentes hasta no ser vencido en juicio. Sí, sí, también. Ajá, pero aparte de eso que han mencionado, ¿por qué más es parte de ese derecho de defensa? ¿Por qué más? Porque se está obligado a demostrar al juez o al juzgado que su inocencia. ¿Cómo? Repítamelo, por favor. Porque tiene el derecho y la obligación para poder demostrarle al juzgado o al juez su inocencia de lo que está imputado. Ajá, acá es algo importante que tomen en cuenta algo, ¿no? Recordemos que ya vimos esa garantía de presunción de inocencia, ¿no? Y decíamos que como parte de esa garantía de presunción de inocencia, usted o yo como personas sindicadas dentro de un proceso penal, no tenemos que demostrar que somos inocentes, ¿no? Porque nosotros, desde el nacimiento mismo de ese proceso penal, somos inocentes, ¿no? Quien nos tienen que comprobar que efectivamente hicimos algo incorrecto, algo anormal, es el que está a cargo de la investigación, ¿no? Usted puede quedarse, si quieren, sentado esperando que le indiquen qué es, qué hizo y con qué medios de prueba le comprueban tal extremo, porque de lo contrario, si no lo hacen, usted sigue siendo inocente, ¿no? Si se llega hasta un momento de finalizar el proceso penal y no hay medios de investigación en su contra, usted es inocente, ¿no? Terminan archivando o dictando una sentencia absolutoria por falta de medios de investigación, ¿no? Eso debemos de tenerlo en cuenta, ¿no? Lick, perdone, eso está regulado también en el artículo 7 constitucional, notificación de la detención. Sí, pero lo que sucede es que el artículo 7 de la Constitución establece o dice lo siguiente, ¿verdad? Notificación de la causa de detención, ¿verdad? Toda persona detenida debe ser notificada inmediatamente en forma verbal y por escrito de la causa que motivó su detención, autoridad que la ordenó y lugar en el que permanecerá, ¿no? Y ordena todavía aún, ¿no? La misma notificación deberá hacerse por el medio más rápido a la persona que el detenido designe y a la autoridad, y la autoridad será responsable de la efectividad de la notificación, ¿no? Entonces acá tenemos dos situaciones, ¿no? Cuando a una persona la detienen, le indican por qué razón la están deteniendo, ¿no? Quién ordenó su detención y a dónde va a ser llevado para ponerlo a disposición del juez o de la persona que ordenó su detención, ¿no? Pero ahí solamente le dicen esas tres cosas, ¿no? ¿Por qué lo detienen? A usted lo están deteniendo o a mí me están deteniendo por una supuesta comisión de un delito de robo, ¿no? Me indican que el juez autorizó la aprehensión y de a dónde me van a llevar, ¿no? Pero ¿qué más sé yo de eso, ¿no? ¿Será que con eso puedo ejercer yo el derecho de defensa que tengo? ¿Consideran que eso es suficiente para eso? No, ¿verdad? Para eso se necesita algo más, ¿no? Para eso se necesita algo más. Entonces, allí vamos, que el conocimiento de la imputación de una persona en el proceso penal es importante porque a consecuencia de ese conocimiento de la imputación,
de los medios de investigación y de la norma jurídica que me indiquen que yo violenté, voy a consecuencia de eso poder ejercer ese derecho de defensa que tengo como persona, ¿no? Si no sé detalladamente por qué razón me están sindicando ese derecho de defensa, yo lo voy a ver como limitado, ¿no? Como limitado, porque no están cumpliendo con los requisitos que la ley ordena para que yo pueda defenderme, ¿no? Entonces, tenemos dentro del proceso penal 3 momentos procesales en los cuales la persona puede ejercer ese derecho de defensa a consecuencia misma de ese conocimiento de la imputación, ¿no? Son 3 momentos procesales durante el trámite del proceso penal que la persona tiene conocimiento de esos hechos, ¿no? ¿Cuáles son esos momentos procesales? ¿Cuál sería el primero, ¿no? El primer momento procesal en el cual la persona tiene conocimiento de forma detallada de qué se le están imputando, de qué norma le están indicando está violentando y de qué medios de investigación están en contra de él. ¿Cuál es, no? ¿Cuál es ese acto procesal primero en donde la persona conoce esos hechos? En ¿Qué la dice? aprehensión, licenciado. ¿Qué manda? En el momento de la aprehensión. No, no exactamente en el momento de la aprehensión, porque ya dijimos que en el momento de la aprehensión, según el artículo 7 constitucional, ¿qué es lo que le hacen saber, verdad? Al iniciar la audiencia oral, ¿no? ¿Qué audiencia oral? La primera declaración. Primera declaración. Primera declaración. Ah, bueno. ¿Cuál es el fundamento? Artículo 81, licenciado, procesal penal. ¿Por qué dice usted que es el 81? Es donde se abra la primera investigación, donde se le da de conocimiento al imputado de los hechos y la defensa que debe tener, donde se desarrolla la audiencia. ¿Tiene usted su código procesal ahí a la mano? Claro, Lick. Léame el artículo 81, por favor. Dice, advertencia preliminares. Al iniciar la audiencia oral, el juez explica al sindicado con palabras sencillas y claras el objeto y forma en que se desarrolla el acto procesal. De la misma manera, le informará los derechos fundamentales en que le asiste y le advertirá también que puede abstenerse de declarar y que de tal decisión no podrá ser utilizada en su perjuicio. Asimismo, le permitirá que proporcione su nombre completo, edad y estado civil, profesión u oficio, nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento, domicilio, lugar y residencia, y si fuere el caso, nombre del cónyuge e hijo y las personas con quien vive, de las cuales depende o esté bajo su guarda. Segundo párrafo. En las declaraciones en que preste el sindicado durante el procedimiento preparatorio, el juez deberá instruirle acerca de que puede exigir la presencia de su defensor y consultar con él la actitud a asumir antes de comenzar la declaración sobre el hecho. Muchas gracias. Muchas gracias. Si se dan cuenta ustedes, por eso es el mismo título que tiene ese artículo, ¿eh?
advertencias preliminares, ¿no? Como advertencias preliminares, solamente el juez le hace saber qué es lo que va a pasar, qué es lo que puede hacer o tiene derecho esa persona durante la diligencia para que él decida qué va a ser lo mejor para él, ¿no? Le advertirá que puede abstenerse de declarar y que eso no va a ser tomado en su perjuicio, ¿no? Que tiene derecho a elegir un abogado defensor de su confianza para que esté con él, ¿no? Y bien, pero esas nada más son advertencias preliminares, porque el artículo 82 indica lo siguiente, ¿no? La audiencia se desarrollará de conformidad con lo siguiente, ¿no? 1. El juez concederá la palabra al fiscal para que intime los hechos al sindicado, con todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar, su calificación jurídica provisional, disposiciones legales aplicables y descripción de los elementos de convicción existentes. Acá es donde realmente, en el momento de la primera declaración, es donde la persona tiene el primer conocimiento de ese hecho que se le está atribuyendo, pero es donde el fiscal realiza la imputación con la descripción de los hechos con relación a tiempo, modo y lugar de la comisión de esos hechos, la calificación jurídica provisional de esos hechos que le está atribuyendo el fiscal y los medios de investigación que él tiene como fiscal en ese momento en contra de la persona, ¿no? Si nosotros estuviéramos viendo en este momento el desarrollo de una primera declaración, yo les diría, es donde el fiscal debe de cumplir con tres requisitos, ¿no? Una relación fáctica, una relación jurídica y una relación probatoria, ¿no? Esa relación fáctica es la que contiene de manera detallada la descripción de los hechos por los cuales esa persona está en ese momento detenida y va a prestar su primera declaración, ¿no? Le voy a indicar que de acuerdo a la ley previamente establecida antes de la comisión de ese hecho que la persona cometió, esa acción que esa persona realizó u omitió realizar es tal delito, ¿no? Le voy a también a detallar qué medios de investigación hay hasta ese momento en contra de esa persona para que él comprenda realmente esa imputación, ¿no? Porque eso es lo que él le va a servir para decidir de qué forma va a defenderse en ese proceso penal, ¿no? Pero repito, el momento procesal primero es cuando el fiscal intima la acusación, intima la imputación en la forma en que el numeral 1 del artículo 82 establece, ¿no? Ahí está claro, ¿no? Vamos con el siguiente momento en que la persona tiene conocimiento, ¿no? ¿Cuál es ese segundo momento? ¿Cuál es ese segundo momento donde la persona vuelve a tener conocimiento de esos hechos, ¿no? E indica, ¿no? O él puede establecer si son los mismos a la primera declaración o han variado, ¿no? ¿Cuál es ese segundo momento? Si el sindicado acepta declarar. No, porque pues si él acepta declarar, va a ser en el momento mismo de la declaración, ¿no? Pero acá ya pasamos ese momento de la primera declaración, ¿no? Licenciado, puede Sí, ser dígame. tal vez al finalizar la etapa intermedia, cuando el fiscal del Ministerio Público acaba el periodo de investigación
y empieza a determinar la acusación en contra de pues, el ahora procesado, ¿verdad? Ajá. ¿Por qué piensa usted que es en la acusación? Porque de dicha acusación pues es bastante pues, crucial para poder determinar si va a juicio oral y público o se puede aplicar una medida alterna, ¿verdad? O una medida o una salida, ¿no? ¿Qué más? ¿Cuál es el segundo momento procesal donde la persona tiene conocimiento de esos hechos, ¿no? Licenciada, podría ser cuando se solicita la apertura a juicio, ¿Por qué, no? Explíqueme un poquito más por qué, ¿no? porque el fiscal ahí formula la acusación, pide la apertura a juicio, entonces cuando se da la apertura a juicio ya se escucha al sindicado, licenciada, podría ser. Ajá. ¿Qué requisitos debe de contener la acusación para que uno pueda pensar que es en ese momento de la acusación donde la persona tiene conocimiento de ese hecho? Según el artículo 332 bis, los datos que sirvan para identificar o individualizar al imputado, el nombre de su defensor y la indicación del lugar para notificarle. Siga, no tenga pena. La relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se le atribuye y su calificación jurídica. Los fundamentos resumidos de la imputación con expresión de los medios de investigación utilizados y que determinen la probabilidad de que el imputado cometió el delito por el cual se le acusa. 4. La calificación jurídica del hecho punible, razonándose el delito que cada uno de los individuos ha cometido, la forma de participación, el grado de ejecución y las circunstancias agravantes o atenuantes aplicables. 5. La indicación del tribunal competente para el juicio. El Ministerio Público remitirá al juez de primera instancia con la acusación las actuaciones y medios de investigación materiales que tenga en su poder y que sirvan para convencer al juez de la probabilidad de la participación del imputado en el hecho delictivo. Ajá. Se convence que ese es el momento procesal donde la persona tiene el segundo conocimiento de esos hechos. ¿Sí, licenciada? Sí. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, fíjense que el segundo momento procesal en la cual la persona procesada tiene conocimiento de los hechos que se le están atribuyendo, efectivamente, sí es primero con la emisión del acto conclusivo de acusación, ¿no? Pero especialmente es en la audiencia de etapa intermedia donde se discute la acusación que se le ha formulado a la persona a consecuencia de la investigación, ¿no? Pero ¿por qué la acusación, no? Porque ese artículo 332 bis del Código Procesal Penal establece como requisito esencial de la acusación el numeral 2, ¿no? La relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se le atribuye, ¿no? Cuando se está dentro de una audiencia de etapa intermedia discutiendo la acusación, ¿quién es el primero que interviene después de la verificación del juez? Bueno, el primero que interviene después de la verificación del juez es el fiscal, ¿no? Donde el fiscal llega realmente a indicarle al juez, al procesado y al defensor y a los demás sujetos procesales cuáles son los hechos que fundamentan esa acusación, ¿no? Va a indicar también cuál es la norma o normas aplicables
a los hechos que van calcados en esa acusación y también va a detallar los medios de investigación que tiene a consecuencia del desarrollo de la etapa preparatoria, ¿no?, para llegar al final a su petición, ¿no?, como fiscal que quiere dentro de la presente audiencia, ¿no? Ese es el momento procesal en que por segunda vez la persona vuelve a recordar los hechos y se puede dar cuenta si los que van descritos dentro de esa acusación son los mismos a los que él tuvo conocimiento en la primera declaración, ¿no? Mira O, vos. o posiblemente hayan variado porque el auto de procesamiento se reformó antes de formular el acto conclusivo, ¿no? Puede ser que sean distintos a favor de la persona procesada o en contra de él, ¿no? Porque la reforma del auto de procesamiento puede ser para ambos lados, ¿no? Ahí estamos con relación al tercer momento, al segundo momento en que la persona tiene conocimiento de esos hechos, ¿no? Vamos al tercer momento, ¿no? ¿Cuál es el tercer momento dentro del proceso penal donde la persona vuelve a recordar los hechos que le están acusando? Aquí sí podemos hablar puramente de acusados porque ya pasamos el segundo momento, ¿no? Lick, tal vez ya en la sentencia, Lick. ¿Cómo hacía en la sentencia? Lick, o sea que cuando el juez acepta ya la culpabilidad, o sea, bueno, la culpabilidad del imputado, Lick, o sea, ya el juez dice que sí es culpable, puede ser culpable o no, ¿verdad, Lick? Pero en ese momento, si hablamos directamente de la sentencia, ya es el acto final del proceso, ¿no? En el debate. Lick, para mí sería el juicio oral y público. Porque yo estaba leyendo el artículo 332, porque en la etapa intermedia el juez evalúa si existe o no fundamento para someter a una persona a juicio oral y público. Ajá, sí. ¿Por qué en la etapa que usted dice? Perdón, es que no la escuché, disculpe. ¿Por qué dice usted que en la etapa del juicio? En la etapa del juicio oral y público. Ajá. Eso fue lo que dijo, ¿verdad? La etapa del juicio, ¿no? Sí, en la etapa del juicio oral y público, porque estaba leyendo acá el artículo 332, que ese es el siguiente paso, porque es el juez donde, bueno, evalúa si tiene fundamento para someter a esa persona a la etapa de juicio oral y público. Ajá, el artículo 332 es fundamento para verificar si el juez considera que existen elementos suficientes para decretar la apertura a juicio e irse a la siguiente etapa, ¿no? Entonces, la siguiente etapa del proceso penal, en donde la persona tiene conocimientos de los hechos que le están atribuyendo, es en la etapa del juicio oral y público, ¿no? ¿Pero por qué, verdad? Miren ustedes el 368, ¿no? ¿Qué señala este artículo 368? La apertura. Hágame el favor, léalo. Dice artículo 368, apertura. El día y hora fijados el tribunal se constituirá en el lugar señalado para la audiencia. El presidente verificará la presencia del Ministerio Público, del acusado y su defensor, de la víctima o agraviado y de las demás partes que hubieran sido admitidas, y de los testigos, peritos o intérpretes que deban tomar parte del debate. El presidente del tribunal declarará abierto el debate, advirtiendo al acusado sobre la importancia y el significado de lo que va a suceder
y la atención que debe prestar en la audiencia. Inmediatamente concederá la palabra en su orden a la parte acusadora y defensa para que presenten sus alegatos de apertura. Ajá. Entonces, ¿qué decimos? El tercer momento procesal donde las personas acusadas tienen conocimiento de ese hecho es en la etapa del juicio, en el momento en que el juez le concede la palabra al fiscal para que formule sus alegatos, ¿no? Pero ¿por qué los alegatos? Porque por parte del fiscal, como alegato va a indicar cuáles son los hechos que se van a discutir en ese momento de la etapa del juicio, cuál es la calificación jurídica provisional que llega con ese acto conclusivo y también va a detallar los medios de investigación, aunque sean los más principales, y que él va a desarrollar en esa etapa del juicio, ¿eh? Con los cuales buscará que se emita una sentencia de carácter condenatorio, ¿no? Repito, ¿eh? El alegato de apertura es aquel pronunciamiento formulado por el fiscal en el momento de formular su alegato, en el cual detallan qué hechos se van a conocer, qué normas jurídicas se consideran infringidas y qué medios de investigación va a incorporar él en esa etapa del juicio para que se conviertan en medios de prueba y a consecuencia de eso, que él busca que al final del desarrollo del debate se emita una sentencia de carácter condenatorio. Por eso se dice que el tercer momento procesal en que la persona tiene conocimiento del hecho atribuido es en la etapa del juicio, mediante la cual el fiscal formula su alegato de apertura, ¿no? Porque el alegato debe de contener una relación fáctica, una relación jurídica y una relación probatoria. Ahí van detallados las tres plataformas para que esta persona vuelva a recordar y cuando le corresponda en su momento en el debate, él decida si declara o no sobre esos hechos. A eso se refieren los tres momentos procesales en los cuales la persona tiene conocimiento de esos hechos. ¿Estamos ahí con eso? Lick, disculpe, ¿podría volver a repetir la definición de alegato de apertura, Ajá. por favor? Decía, ¿verdad? El alegato de apertura dentro de un juicio oral y público por parte del fiscal es aquel pronunciamiento que él formula y que debe de contener, ¿verdad? La descripción de los hechos por los cuales la persona llegó a ese momento de la etapa del juicio, ¿no? También debe de contener la calificación jurídica provisional que esa acusación lleva hasta ese momento y especialmente los medios de investigación, ¿no? Los medios de investigación para concluir que él como fiscal en esa etapa del juicio lo que busca es la emisión de una sentencia de carácter condenatorio, ¿no? Eso es lo que puede entenderse o debe de entenderse como alegato de apertura, ¿no? Cuando lleguemos en su momento a la etapa del juicio, se van a dar cuenta que allí también puede existir querellante, debe de existir defensor y cada uno de esos sujetos procesales va a emitir su alegato de apertura, ¿no? Pero el alegato de apertura del creyente va a ir secundando lo que el fiscal ya ha manifestado, ¿no? Lo único adicional que posiblemente pueda agregarle al alegato de apertura el creyente es la busca o la reparación digna dentro de ese proceso penal, ¿no? Y la del defensor, que posiblemente vaya
su alegato de apertura a buscar desacreditar la acusación y buscar una sentencia que es absolutoria o que sea absolutoria para la persona a quien defiende, ¿no? Eso es a lo que se refieren los alegatos de apertura, ¿no? Y por último, en relación al derecho a traductor, ¿no? Nosotros ya sabemos que dentro de un proceso penal, cualquiera que sea la etapa del proceso penal, las diligencias tienen que desarrollarse en el idioma que nosotros conocemos, ¿no? Si comparece una persona que no entiende el español, entonces deberá hacerse acompañar o deberá tenerse la intervención de un traductor para que a él le hagan de conocimiento en su lengua de los hechos que se le están atribuyendo y todas las demás situaciones que vayan pasando, ¿no? Es un derecho buscando la aplicación del derecho de defensa y buscando también la aplicación del debido proceso en contra de esa persona. Eso es, en términos sencillos, cada una de las características del derecho de defensa, ¿no? ¿Dudas hasta acá? Licenciado, perdona, yo tengo solo una pregunta. Diga. En el tercer momento que usted decía que el sindicado tiene conocimiento del delito, ahí no podría haber una excepción en el artículo 340, donde se puede solicitar la clausura, porque digamos que el Ministerio Público lo está acusando por un delito, pero hay más investigaciones y se modifica el delito, ya no va a ser acusado por eso, sino por otro más. ¿Eso no podría ser un tercer momento para que el acusado conozca su acusación por el delito o ya cambia, licenciado? Lo que sucede es que nosotros hablamos acá de cada uno de los momentos procesales donde la persona tiene conocimiento de los hechos por los cuales está en ese momento, pero pensando en que a esta persona se le va a llevar hasta la etapa del juicio, ¿no? Se le va a llevar hasta la etapa del juicio. No puede ser o no siempre va a pasar que vamos a llegar a la etapa del juicio y como consecuencia de eso, a la persona se le van a limitar esos momentos, ¿no? Porque no llegando a la etapa del juicio, no se va a cumplir este tercer presupuesto que nosotros mencionábamos. Imaginemos que a consecuencia de la etapa preparatoria, el fiscal no formula acusación, formula otro acto conclusivo, puede hacer que el proceso de la persona se suspenda o se termina en la audiencia de etapa intermedia, ¿no? Pero va a depender de qué acto procesal ha realizado el fiscal como acto conclusivo, ¿no? No sé si me comprende de esa manera. Sí, licenciado, muchas gracias. Alma, vi que estaba levantando su mano. Sí, a mí me surgió una duda. ¿Podría existir, pregunto, un cuarto momento por la reapertura al debate que nos dice el artículo 364? No, yo le digo que no, ¿verdad? Porque la reapertura no es para volver a iniciar el proceso, ¿no? La reapertura regularmente se da cuando medios de investigación han quedado con dudas o testigos, peritos han intervenido y la intervención de ellos al final del análisis del tribunal consideran de que existen algunas cosas pendientes que debió haberse conocido de ellos y a consecuencia de esa situación deciden reaperturarlo, ¿no? Pero no es para iniciarlo, ¿no? Porque si fuera para iniciarlo, sí, ¿no? Pero como es nada más con el objeto de conocer la versión de esos testigos de los cuales se necesitan ampliación de la información que ellos ya prestaron, ¿no? Por eso le digo que no, ¿no? Ok, gracias, Ali. Bueno, ¿alguien más en relación a esto?
Perdón, solo podría repetirle otra vez, que solo anoté relación fáctica. ¿Cuál? Cuando detalló lo de la etapa del juicio, cuando se formulan los alegatos de apertura, al final dijo que tenía relación fáctica, no logré anotar las otras Los dos. elementos o requisitos del alegato de apertura deberían de ser, ¿no? Una relación fáctica, una relación jurídica y una relación probatoria, ¿no? Gracias. Bueno, yo creo que ya no hay más preguntas, ¿no? Porque yo también ya tengo hambre. Así lo estaban diciendo por acá en el chat, ¿no? Igual yo tengo hambre. ¿Verdad que sí, verdad? Yo también tengo hambre. Bueno. Pero también de conocimiento, Lee. También tenemos, lo único que lo primero es necesario para lo otro, ¿no? Su clase es muy buena, Lee. Así es interesante. Bueno, entonces lo vamos a dejar acá, ¿no? Estemos pendientes durante la semana